gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y la rogaban: Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer hemos venido escuchando una promesa que el Señor está haciendo al pueblo a través del profeta Jeremías. Recordemos el contexto en el que se encuentra el pueblo de Israel, sobre todo Judá. Está esclavo en Babilonia, está siendo oprimido, se está cumpliendo la promesa del castigo que el Señor había anunciado a través del profeta Jeremías y están desterrados, lejos de su patria. Hay varios salmos de penitencia, de angustia, de dolor, que nos pueden ayudar a comprender lo que vivió el pueblo en el destierro de Babilonia. Para el pueblo judío fue una de las mayores pruebas, o más bien la prueba más alta, más purificadora en el Antiguo Testamento. Se quedaron sin la ciudad santa, cosa que nunca habían pensado que eso iba a suceder. El rey de Babilonia les destruyó el templo, lo incendió y se llevó deportados a Babilonia a los sacerdotes, sobre todo a la clase dirigente, a la clase real, que eran los reyes y todas las castas, porque eran castas familiares. Se llevó también como esclavos y prisioneros o desplazados a todos los sacerdotes, a los profetas, a los príncipes, a los artesanos, y solamente quedaron algunas personas, entre ellos Jeremías, queda allí en la ciudad destruida. Es la prueba más terrible y más alta que vive el pueblo hebreo, hasta la reconstrucción del templo, que fue con Herodes, pero que luego ese templo también, por una profecía de Jesús, será destruido hasta el son de hoy. Hoy los judíos siguen intentando conquistar la tierra de Palestina porque es la tierra prometida donde habitaron por mucho tiempo y donde estuvo construido el templo, y está la ciudad santa porque ellos todavía lo leen así.
es la ciudad de la promesa en donde va a llegar el Mesías. Entonces, esa prueba que vivió el pueblo de Israel es el contexto en el que hoy Jeremías está lanzando esta promesa de salvación. Pero ¿para quién va a ser esta promesa de salvación? No es para todos. Aquí lo dice claramente el profeta Jeremías. Dice, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. El Evangelio nos ayuda a comprender quién es ese resto fiel y cuál fueron o quiénes fueron los de ese grupo que comenzaron a experimentar la promesa y en quienes se inauguró esa promesa hecha por Jeremías. Y hoy nos lo presenta claramente el Evangelio y es la mujer cananea. ¿Por qué ella? Porque ella manifiesta las características de un fiel, de una persona que permanece fiel, a pesar de lo que venga, conserva intacta la fe. Ella, en primer lugar, no se acerca a cualquiera, no se pone debajo de cualquier sombra, tiene una necesidad, tiene un problema, tiene una dificultad y claramente le sirve la fe que tiene para identificar que el único que la puede ayudar es Jesús, nadie más. Ni siquiera va directamente donde los apóstoles, ni siquiera se pone a buscar roscas como decimos nosotros hoy, directamente donde Jesús se dirige a él y le pide que tenga compasión de ella. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Primera característica de ese resto fiel. Es un resto que cae a los pies de Jesús, que busca a Jesús, que tiene su mirada puesta en Jesús y que solamente le está suplicando al Señor. Por eso al final, con toda la prueba a la que vamos a ser sometidos nosotros, pues ya apenas medio se estaba vislumbrando, pero a la que va a ser sometida la iglesia, así como el pueblo de Israel, lo único que a nosotros nos va a mantener en pie, y lo único que va a mantener ese resto fiel en pie, va a ser la mirada fija en Jesús. Como dice la carta a los Hebreos, que en medio de la prueba hay que tener fijos los ojos en Jesús, que es el organizador de esta carrera. Y para nosotros los cristianos católicos, en la Eucaristía. Sin la Eucaristía moriremos. Moriremos. La Iglesia lo ha entendido durante estos más de 2000 años. La Iglesia se ha conservado y los santos pudieron conservarse intactos, fieles al Señor, por la Eucaristía, por mantener los ojos fijos en Jesús y suplicarle a Jesús. Y en los momentos de angustia y de dificultad, la Iglesia siempre ha levantado la voz para decirle, Hijo de David, ten compasión de mí. Ayer lo veíamos cómo el Señor reprendía a Pedro porque dudó. El Señor le da una orden. ¿Y cuál es la orden? Que venga caminando hacia Él. Y dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de ayer, que Pedro se puso en dirección hacia Jesús y comenzó a caminar hacia donde Jesús. Pero hubo un momento en el que Pedro, después de estar caminando por encima del agua, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque vino una prueba muy fuerte y Pedro comenzó a mirarse a sí mismo y dejó de mirar a Jesús. Y cuando se puso a mirarse a sí mismo, comenzó a hundirse. El miedo es terrible, porque el miedo nos vuelve egoístas, nos hace ciegos, nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos, a meternos en este abismo y en este laberinto oscuro de nosotros mismos, donde solo hay miseria y donde no encontramos el más mínimo signo de esperanza. Lo peor que le puede pasar a uno en el momento de la prueba es comenzar a mirarse a sí mismo. Y tenemos una tentación, ¿sí? Porque el instinto de conservación que todos tenemos, si no tenemos una fe como la de la mujer cananea, el instinto de conservación nos puede traicionar y nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y a buscar la salida de los problemas en nosotros mismos. Y cuando nos metemos a nosotros mismos, entonces no encontramos salida, solo hay oscuridad, no hay esperanza de ningún tipo. Yo a veces lo veo con la gente, yo a la gente les digo,
muchas veces cuando los veo así les digo, tú tienes el síndrome del caracol. ¿Sí? ¿Cuál es el síndrome del caracol? El que mete la cabeza en sí mismo y trata de refugiarse en sí mismo, y eso hace el caracol. Y es lo peor que nos puede pasar en un momento de prueba. Esta mujer, ante el momento de prueba, la primera actitud que tiene ella es irse directo donde Jesús. Ella no busca intermediarios. Ella no busca intermediarios, ella no busca roscas, ella no busca ayudas. Directico donde Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué lo sabemos? Porque San Mateo utiliza esta expresión como un reconocimiento mesiánico. Cuando alguien le decía hijo de David, es porque estaba reconociendo en él a Dios, estaba reconociendo la naturaleza divina que había en él. Hijo de David, ten compasión de mí. El resto fiel, el que va a permanecer fiel y la iglesia que va a permanecer fiel, va a ser una iglesia que constantemente tiene su mirada puesta en Jesús y no tiene su esperanza y su confianza puesta en ningún otro lado ni en ninguna otra persona, solo en Jesús. Y la promesa de Jeremías es para esa iglesia, para ese resto fiel. En segundo lugar, esta fe que la mujer está profesando en Jesús sigue siendo probada, porque Jesús sigue de largo. Ella necesita algo. Mi hija está endemoniada, pero Jesús sigue de largo. Se hace como el indiferente, como el que no la escucha. A la primera, y Jesús no le atiende. ¿Y qué hacen los discípulos? Comienzan a interceder por ella. Escúchanla, que viene gritando detrás de nosotros. Viene otra prueba. Y esta más terrible que la indiferencia primera, si podemos llamarle indiferencia. Y entonces Jesús le dice, no es que no la haya escuchado, es que yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella no hace parte del entorno geográfico de Israel, es cananea, es pagana. Estos no tenían derecho, si aplicamos una interpretación literal. Y ella lo entiende muy bien, porque ella está acostumbrada a este lenguaje y a esta cultura religiosa del pueblo hebreo. Pero ¿cómo será de grande la fe de esta mujer, que la lleva incluso a superar ese rechazo cultural religioso y no le importa? Pero porque es que ya lleva un impulso muy grande dentro de ella. Por eso Jesús dice también en el Evangelio que nadie viene a Él si el Padre no lo impulsa a eso. Nadie viene a mí si el Padre no lo envía a mí. Esta mujer desde hacía tiempo había escuchado la palabra del Señor y esta mujer desde hacía tiempo había cultivado lo que había escuchado y desde hacía tiempo ya tenía una certeza que nadie se la había quitado y era que solamente Jesús la podía ayudar. Y ahora esta mujer, ante esta segunda prueba, sigue firme. Esta es otra característica del resto fiel para los tiempos de prueba y los tiempos que vendrán, que es una certeza tan grande y tan sobrenatural que Dios ha puesto en el corazón de algunos que permanecen fieles a la Eucaristía y a la palabra de Dios, que vendrán pruebas tan terribles y nada ni nadie les quitará esta certeza, absolutamente nada. Ya hemos visto cómo las pruebas que están ocurriendo van tirando a la gente para un lado y para el otro. Muchos no han sido capaces de mantener su corazón y su mirada fija en la promesa del Señor, solo en Él. ¿Por qué? Porque su esperanza está contaminada con la esperanza del mundo, con la esperanza de los hombres, con otra esperanza en esta tierra, y no absolutamente puesta en el Señor, y no absolutamente puesta en la Eucaristía. Esta mujer tiene una certeza sobrenatural, y por eso resiste a esta otra prueba. Yo solamente he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y ahora hace un gesto. Se postra. No se quita de ahí. Se postra. Venía suplicando.
venía pidiendo compasión. Sigue a Jesús a pesar de que la pone a prueba y ahora se postra delante de él. Otra característica del resto fiel para los momentos difíciles. ¿Cómo será este resto fiel? Postrado delante del Señor. No se postra delante de nadie más, ni siquiera delante de los apóstoles, ni siquiera delante de los hombres, se postra delante de Jesús. El resto fiel al que se está refiriendo Jeremías, este grupo fiel en el que el Señor va a realizar las promesas, será un resto postrado delante del Señor, delante de nadie más, delante de ningún hombre, delante de ningún otro poder, delante de Jesús. Por eso no todos hacen parte de esta promesa. Solamente quienes conserven una fe así, una fe tan grande que los lleve a postrarse solamente delante de Jesús y más claramente en la Eucaristía. Si no es así, difícilmente podrá conservarse la fe. ¿Por qué ella conserva la fe? Porque en las tres estancias, en las tres pruebas tan tremendas que vive, y ya vamos a ver la tercera, mantiene su mirada fija en el Señor, mantiene su corazón puesto en Él, tiene toda su esperanza puesta en Él, tiene toda su confianza puesta en Jesús, en nada ni en nadie más. No está bien quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perros. Esta es la tercera prueba. Este pan que fue dado para los hijos, es decir, para la casa de Israel, no está bien echárselo a los perros. Y tú haces parte de ese ámbito de los perros. Así les llamaban los judíos a los paganos, perros. Y a quien se había paganizado también dentro del pueblo le decían perro, porque hubo mucho apóstata, mucho que se paganizó dentro del pueblo. De hecho, cuando fueron desterrados a Babilonia, muchos se vendieron al poder político de Babilonia y traicionaron al Señor y sus leyes por miedo a quedar por ahí abandonados, arrinconados, pero solo un resto fiel, en realidad lo hubo. De hecho, cuando regresan del destierro de Babilonia, no regresan las 12 tribus, solamente regresaron 2. La tribu de Judá, que era el primogénito sobre quien recaía la promesa, y la más pequeña, la tribu de Benjamín. De hecho, era la tribu que miraban con más menosprecio, y esa tribu fue la que regresó. Las otras fue mucho después, y eso que algunos. ¿Por qué? Porque así Dios elabora su justicia. Así se manifiesta la justicia de Dios. No todos y al mismo momento. A unos les tocó purificar muchos más años, muchísimos. De acuerdo al grado de fidelidad al Señor, de acuerdo a ese grado fue que fueron retornando y gozando de la promesa. Y por eso los que iban retornando ya llegaban cantando. Al ir iban llorando, llevando la somilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. La mujer le replica a Jesús, sigue otra vez ahí, a los pies de Jesús, no se va para ningún otro lado, no se deja mover, no se deja tambalear. A ella no le pasó lo de Pedro ayer, ella no se deja sacudir por nada, y sigue ahí a los pies de Jesús, y le dice la mujer, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una fe que no es exigente. Es una fe que se conforma con lo poco, con lo que me dejen. Si me dejan un poquito, con ese poquito, de ese poquito yo me alimento, de lo que me den, pero que no me aparten de ti, que no me saquen de ti, que no me alejen de ti. Yo me quedo con lo poco. Es la fe humilde, que es capaz de resistir cualquier humillación, que es capaz de resistir cualquier prueba, que es capaz de resistir cualquier indiferencia, que es capaz de resistir cualquier crítica, que es capaz de resistir cualquier persecución, que es capaz de resistir cualquier ataque, cualquier discriminación. Esa fe de la mujer
que se mantiene firme ahí a pesar de las pruebas. Y ahora sí viene el cumplimiento de la promesa en ese resto, en esa mujer, y Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Y la mujer disfruta la alegría y el gozo de ver el cumplimiento de la promesa. Por falta de perseverancia en las pruebas, por tener nuestro orgullo y nuestra soberbia a un nivel tan alto, por buscarnos tanto a nosotros mismos, por ser exigentes, por caminar en la vida cristiana a nuestra manera, nos perdemos estos gozos que disfruta la mujer cananea. Porque a veces nosotros queremos que las cosas se realicen a nuestra manera y Dios nos prueba, y Dios nos ha estado probando, y Dios nos va a seguir probando. La gente no ha entendido, y en la iglesia muchos católicos no hemos comprendido que esta prueba ya empezó. Pues siempre ha estado, siempre, la iglesia siempre ha sido probada, pero ahorita estamos entrando en una dimensión, lo decía el Papa Benedicto XVI en el 2010 en Fátima, donde ya la iglesia ya está comenzando su momento fuerte de purificación, y esto va a seguir más fuerte. ¿Y qué está haciendo la gente? Hay unos que por cobardía se están vendiendo, por miedo se están vendiendo. No fue lo que hizo la mujer, permaneció ahí, estuvo ahí. Hay otros que también por soberbia y por presunción se están tirando y están organizando las cosas a su manera. Tampoco es así. Es el camino de la prueba. Ambos le están huyendo a la prueba. Los que se están vendiendo y los que están diseñando la reforma de la iglesia a su manera. Los que están diseñando el cambio de la iglesia a su manera. Ambas alas son manifestaciones de pura prepotencia, de soberbia. En el centro donde está la prueba al nivel más alto, es ahí donde está el Señor. Por eso el Señor le dice a Elías: sal de la cueva, que voy a pasar. Voy a pasar, Elías. ¿Y cómo pasa el Señor? Primero con un fuerte huracán que partía piedras por donde pasaba. Y estaba pasando Yahvé. Ahí estaba pasando. Luego con un terremoto terrible. Y ahí estaba pasando Yahvé. Pero Elías no se movió de ahí. Ahí se quedó a pesar del huracán, a pesar del terremoto. Luego pasó con fuego que pasaba consumiendo y destrozando todo. El libro del Apocalipsis trae cómo va a ser la prueba de la iglesia. Todas estas cosas aparecen ahí. Y el catecismo y el magisterio de la iglesia sabe que esto va a pasar. Y Fátima fue la que nos dijo con mayor claridad lo que viene para nosotros, para el mundo. Y el Papa Benedicto XVI, cuando interpretó teológicamente el mensaje de Fátima, incluso dijo que la espada de fuego era el fuego en el que iba a ser pasado el mundo, por el que iba a ser pasada la iglesia. Eso va a venir, es que eso es real y ya está decretado y va a pasar, gústenos o no nos guste, y se va a manifestar de la forma en que nosotros menos nos lo imaginamos. Es que se ha estado manifestando y siempre vienen las pruebas y no pensamos que van a ser así. Y no nos damos cuenta que es Dios quien está pasando, probándonos, a ver cuál es nuestra actitud delante de Él. Por eso la salvación es la Eucaristía. La única posibilidad que nosotros tenemos de soportar, como soportó esta mujer, es tener intacta la fe en la Eucaristía. Quien hoy no tenga su corazón dependiente de Jesús Eucaristía, absolutizando a Jesús Eucaristía porque es absoluto, se va a quedar en el camino. Se va a quedar en el camino. La Virgen en Akita lo dijo. Dijo las pruebas que venían. Akita, que es una aparición aprobada por la Iglesia, revisada por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Al final, después de esta prueba por la que va a pasar el mundo y la Iglesia, solo va a quedar el Santo Rosario y la señal de mi Hijo. Y la mayor señal sabemos nosotros que es la Eucaristía. Dios no puede dejar a la iglesia sin la Eucaristía, porque Dios sabe que si la deja sin la Eucaristía, la iglesia perece. Además, Cristo se lo dijo en la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Juan.
Ustedes me buscan, no porque han visto en los signos. La Eucaristía es el signo, el gran signo, la gran señal, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y es lo que le recrimina el Señor. El gran signo para nosotros es la Eucaristía. La Eucaristía no puede desaparecer, porque si la Eucaristía desaparece, todas las leyes físicas de la naturaleza entran en contraste y esto se destruye. Todo el mundo, todas las leyes físicas de la naturaleza dependen de la Eucaristía. Ahora, no todos tendrán esa gracia. Solo aquellos que hayan permanecido fieles como la mujer cananea, con la mirada fija en Jesús, con el corazón puesto en Jesús Eucaristía, porque así se manifiesta la justicia divina. Cuando vino el Verbo, se encarnó, no todos lo reconocieron, solo unos cuantos, y habían sido aquellos que habían permanecido fieles al Señor, fieles a su palabra, solo unos. ¿Cómo es que la Virgen, San José llegan a Jerusalén y no hay posada para ellos? Porque estaban ciegos todos. Y eran ritualistas, y eran de templo, y eran de fiestas en el templo, pero no lo reconocieron. ¿Cómo es que van a presentar al niño a Jesús en el templo y solo 2 lo reconocen? Simeón y Ana. ¿Nadie más lo reconoció? Nadie más se dio cuenta que ahí estaba el sol que nace de lo alto, que ahí estaba la Eucaristía, que ahí estaba la salvación del mundo. Nadie más lo reconoció. ¿Cómo es que se presenta Jesús en su ministerio público? Y muchos de los fariseos, incluso de la casta religiosa, no lo reconocieron. Por eso la Eucaristía es nuestra salvación. Nuestra fe es probada y va a ser probada así como fue probada la fe de esta mujer, porque es necesario. Y el catecismo dice que la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y solo quien no apostate de la verdad y se mantenga firme, como dice el catecismo, ese gozará de la promesa del Señor. Miremos entonces el ejemplo de esta mujer para que no nos dejemos distraer y mantengamos nuestra mirada fija en Jesús, sobre todo en Jesús Eucaristía, que es la máxima revelación de Dios Padre. Nosotros no tenemos una revelación más alta que la palabra hecha carne, y la palabra se hace carne en cada altar eucarístico, y por eso lo que comulgamos nosotros, recibimos cuando recibimos la comunión, es la palabra hecha carne que quiere morar en nosotros. Que la Virgen nos ayude, hoy que celebramos esta Eucaristía votiva de San José, que nos ayude a tener la mirada fija en este gran tesoro que es Jesús, en este gran tesoro de la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.